Olviden las batallas de hombres y los imperios caídos. La historia más grande del universo no se luchó con espadas, sino en un silencio atronador. Durante las 6 horas más oscuras de la creación, mientras el Hijo de Dios moría en una cruz, su ejército invencible, legiones de ángeles, observaba desde el cielo. La pregunta no es si podían haberlo salvado. Un solo pensamiento suyo y 70,000 guerreros de luz habrían incinerado Roma. La verdadera pregunta es, ¿por qué se les ordenó no hacer nada? Esta es la crónica de su obediencia, de su frustración celestial y del plan divino que incluso ellos luchaban por comprender. Vamos a descifrar el silencio de los ángeles y a revelar el código divino detrás del sacrificio más grande de la historia. Si buscas las respuestas que se esconden entre los versículos, suscríbete a Código Místico. El misterio está a punto de ser revelado. La audiencia celestial. Imagina por un momento presenciar la escena más dramática en la historia del universo. No una película, no una novela. El día en que el mismísimo Hijo de Dios murió, colgado de una cruz romana. Pero aquí surge la pregunta que quita el sueño. Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, ¿qué estaban haciendo los ángeles? Antes de sumergirnos en el drama, debemos entender a estos seres. Olviden los bebés con alas. La Biblia nos los presenta como guerreros de luz, seres de poder incalculable, inteligencia vasta y una lealtad a Dios que desafía nuestra comprensión. Son espíritus ministradores, la guardia de élite del cielo. Cuando el profeta Isaías vislumbró el trono, vio serafines de 6 alas que clamaban, «Santo, Santo, Santo», con una voz tan potente que los cimientos del templo se estremecieron. Fueron los espectadores, P de la creación. El libro de Job cuenta que cuando Dios puso los cimientos de la tierra, todas las estrellas del alba cantaron juntas, y todos los hijos de Dios gritaron de gozo. Pero aquí reside una clave. Aunque poderosos, no lo saben todo. El apóstol Pedro nos dice que hay cosas en las que los ángeles anhelan mirar. Tienen curiosidad, aprenden. Durante milenios, habían adorado al Hijo en su gloria celestial, conociéndolo como el Verbo eterno, el Creador por quien todas las cosas fueron hechas. Imaginen entonces el shock, el desconcierto celestial, cuando vieron a este ser divino encarnarse, nacer como un bebé vulnerable en un establo de Belén. Los ángeles que anunciaron su nacimiento no pudieron contenerse. Una multitud de las huestes celestiales estalló en un coro. Gloria a Dios en las alturas. Durante 33 años, lo observaron vivir como un hombre. Lo vieron aprender a caminar, trabajar como carpintero, sanar a los enfermos. Pero ahora, se cernía sobre ellos algo para lo que ninguna eternidad de servicio los había preparado. El Hijo de Dios iba a morir. Y no de cualquier forma, sino a través del horror de la crucifixión. La tensión en el cielo debía ser un zumbido palpable. Los seres que habían adorado al Rey por eones estaban a punto de verlo sufrir de una manera que desafiaba toda lógica divina. La misión impensable. Los ángeles conocían las profecías. Habían estado allí cuando Isaías pintó el cuadro del siervo sufriente, cuando Daniel habló del Mesías que sería cortado. Pero una cosa es conocer el guión, y otra muy distinta es ver la tragedia desarrollarse en tiempo real. En las últimas semanas, algo había cambiado. Jesús hablaba de su muerte con una claridad alarmante. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día, les dijo a sus discípulos. Los ángeles escuchaban. Cada palabra era un paso hacia el abismo. La cena de Pascua fue un momento de una intimidad casi dolorosa. Lo vieron lavar los pies de sus discípulos, un acto de humildad que debió silenciar los coros celestiales. Lo oyeron instituir la Santa Cena. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Pero fue en su oración final, en Juan 17,
donde los ángeles comprendieron la magnitud de la despedida. «Padre, la hora ha llegado», dijo Jesús, y ellos sabían exactamente a qué hora se refería, la hora que cambiaría el universo para siempre. Y entonces se dirigieron a Getsemaní, la prensa de aceite. ¡Qué nombre tan profético! La agonía y la orden silenciosa fue allí, entre los olivos, donde el Hijo de Dios fue prensado por el peso de cada pecado humano. El Evangelio de Lucas nos da una imagen que desgarra el alma, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hematidrosis, una reacción médica al estrés más extremo que un cuerpo puede soportar, pero aquí está el detalle que hiela la sangre. Lucas dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel. Pueden imaginar la escena. Millones de guerreros celestiales, con espadas de fuego desenvainadas, listos para aniquilar Roma entera, pero solo uno recibió la orden de bajar, y su misión no era rescatarlo, era fortalecerlo para que pudiera seguir sufriendo. El instinto angélico, forjado durante eones, era proteger. Habían cerrado las bocas de los leones para Daniel, habían abierto prisiones para los apóstoles, pero ahora la orden era la contraria. ¿Qué pensaron cuando oyeron a su rey orar? «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Seguramente, un clamor silencioso recorrió las legiones. «Sí, que pase, danos la orden». Pero entonces escucharon el resto de la frase: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». En ese momento, comprendieron. Estaban presenciando algo más allá del poder, un amor sacrificial que trascendía su entendimiento. El ángel regresó al cielo con un reporte que dejó a las huestes en un silencio atónito. El Hijo está dispuesto a continuar. Luego llegaron los soldados, el beso de traición de Judas, la espada de Pedro, y las palabras de Jesús resonaron por todo el cosmos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones, más de 70,000 ángeles. Miguel el arcángel probablemente ya los tenía en formación de batalla, esperando la palabra, pero la palabra nunca llegó. En su lugar, un mandato silencioso pero atronador recorrió las filas. Esperen. Imaginen la frustración celestial. Tenían el poder para incinerar a los verdugos, pero sus manos estaban atadas por una obediencia que ahora se sentía como una tortura, la corona de espinas y el trono de sangre. Observaron el juicio, una parodia de la justicia. Vieron a la multitud manipulada por los líderes religiosos gritar: «¡Crucifícale!». Vieron a la humanidad elegir a Barrabás, un asesino, en lugar de a su Salvador. Era como ver a un enfermo rechazar el antídoto y abrazar el veneno. ¿Qué sintieron cuando vieron a Jesús ser azotado? El látigo romano, el flagrum, era un instrumento de tortura diseñado para desgarrar la carne. Cada golpe era por los pecados del mundo, cada gota de sangre, el precio de la redención. Y ellos, los guardianes del cielo, no podían hacer nada más que observar. Vieron la corona de espinas, la burla del «Salve, Rey de los judíos», la caña puesta en su mano como un cetro de mofa. La ironía era devastadora. El Rey del universo, humillado por sus propias criaturas. El momento más difícil debió ser la vía dolorosa. El criador del árbol, cargando un madero astillado sobre su espalda desollada. Cada paso era una agonía, y durante todo el trayecto las órdenes del Padre eran claras. Observen, pero no intervengan.
Cuando finalmente llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, el cielo nunca había estado tan quieto. El sonido del martillo golpeando los clavos no solo resonó en la colina, sino en cada rincón de la creación. Y entonces, las primeras palabras de Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los ángeles, seres de justicia pura, quedaron atónitos. Su rey, en medio de una tortura insoportable, no pedía venganza, sino misericordia para sus verdugos. Estaban aprendiendo, en tiempo real, la verdadera naturaleza del amor de Dios. Las 3 horas de silencio, desde la hora sexta hasta la novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. No era un eclipse, era una señal divina. El Padre estaba volteando su rostro, porque el Hijo en ese momento se convirtió en pecado por nosotros. Durante esas 3 horas, la comunión perfecta que había existido por toda la eternidad entre el Padre y el Hijo fue quebrada. Era como ver al sol apagarse, como si las leyes fundamentales del universo se hubieran roto. El silencio en el cielo era absoluto, aterrador. Los ángeles no entendían cómo Dios podía abandonar a Dios. Y entonces, desde la oscuridad, llegó el grito que estremeció el cosmos. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el grito de un ser que nunca había conocido la separación de su Padre. Era el clímax del misterio. En ese grito, los ángeles encontraron la respuesta a la pregunta más importante: ¿hasta dónde llegaría Dios para salvar a la humanidad? La respuesta era: hasta el infierno de la separación eterna. Cerca del final, Jesús dijo: consumado es, tetelestai, la palabra que se usaba cuando una deuda era pagada en su totalidad. Y luego: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La comunión fue restaurada, la obra estaba completa, y el Hijo de Dios murió. En ese instante, la creación rugió. El velo del templo, una cortina de 18 metros de alto, que simbolizaba la separación entre Dios y el hombre, se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. El Creador había muerto, y la creación lloraba su pérdida. La victoria y la proclamación. El sábado fue el día más extraño de la historia. El autor de la vida estaba muerto. Los discípulos estaban escondidos y rotos. Los enemigos de Jesús, irónicamente, recordaron su promesa de resucitar y sellaron la tumba con una guardia romana de élite. Los hombres pensaban que podían mantener al Señor de la vida encerrado con piedras y sellos. Los ángeles esperaban. El silencio celestial era denso, expectante. Y entonces, en la madrugada del primer día de la semana, la orden llegó: actúen. Hubo un gran terremoto. Un ángel, cuyo aspecto era como un relámpago, descendió del cielo. Removió la piedra de la tumba como si fuera un guijarro y se sentó sobre ella. Los guardias romanos, hombres entrenados para no temer a nada, cayeron como muertos de terror. El ángel no vino a resucitar a Jesús. Cuando llegó, Jesús ya había resucitado. El ángel vino a anunciar la victoria. A las mujeres que llegaban para ungir el cuerpo, les dio el mensaje que el cielo había anhelado proclamar. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Los ángeles se convirtieron en los primeros evangelistas. Su trabajo ahora era asegurarse de que la noticia más gloriosa del universo comenzara a extenderse. Durante los siguientes 40 días, presenciaron las apariciones del Cristo resucitado, mientras Él eliminaba pacientemente toda duda y preparaba a sus discípulos para la misión que cambiaría el mundo.
Finalmente, lo vieron ascender, regresando triunfalmente a casa. Así que, ¿qué hicieron los ángeles? Obedecieron, esperaron, observaron con horror y asombro el sacrificio más grande de la historia, y cuando llegó el momento, proclamaron la victoria más gloriosa del universo, una victoria que había comprado nuestra libertad eterna. Y mientras esperamos el regreso prometido de Jesús, los ángeles continúan su servicio, protegen, guían, ministran y se preparan para el día en que acompañarán al Rey de Reyes en su segunda venida. La pregunta que comenzó esta historia: ¿qué hicieron los ángeles cuando vieron al Hijo de Dios morir? Ahora tiene una respuesta completa. Obedecieron las órdenes de no intervenir durante el sacrificio más grande de la historia. Esperaron en silencio mientras se pagaba el precio de nuestra salvación. Y cuando llegó el momento, proclamaron la victoria más gloriosa del universo. Aprendieron junto con nosotros que el amor de Dios no tiene límites, que su misericordia es mayor que nuestros pecados y que el plan de salvación es tan perfecto que hasta los ángeles anhelan entender sus misterios. La próxima vez que veas una cruz, recuerda que los ángeles del cielo también la vieron. Y aunque no pudieron intervenir, celebraron cuando entendieron que ese sufrimiento había comprado nuestra libertad eterna. El plan de salvación es el código místico más grande jamás escrito. Si quieres seguir descifrando los secretos ocultos en la historia, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a Código Místico